Bienvenidos a otra transmisión del púlpito de la Iglesia Bautista Central de parte de su servidor Alan Johnson. Es un gusto estar con ustedes por este medio. Este domingo en nuestra iglesia es domingo de misiones. Tenemos un misionero que nos estará transmitiendo en inglés, el hermano Jeff Demers, misionero a Sudáfrica. Y por lo tanto yo también estaré compartiendo un mensaje acerca de misiones, algo querido a mi corazón, ya que crecí como un hijo de misionero en Brasil. Y bueno, soy un misionero con alas llevando la preciosa simiente, repartiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Si tienen sus Biblias, vamos a Judas, capítulo 1, el único capítulo del libro de Judas, casi al final de tu Biblia. Judas 1, 22 y 23. Judas 1, 22 y 23. La Biblia dice: y de los unos tened compasión, haciendo una diferencia, y haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego. El mensaje hoy viene del versículo 22 al final, donde dice: haciendo una diferencia. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este día y gracias por misiones, gracias por haber hecho una diferencia en nuestras vidas al enviar a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, y como celebramos el domingo pasado en la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para ofrecernos la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna en el cielo. Y gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Úsame al predicar este mensaje. Ayúdanos a hacer una diferencia. En los días en que vivimos, necesitamos hacer una diferencia, y pedimos que tu voluntad sea hecha. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Haciendo una diferencia, dice que debemos tener compasión y hacer una diferencia. Y hoy hay miles de millones de personas que se dirigen hacia el infierno sin Cristo. Hay miles de millones que nunca han oído el Evangelio de Cristo. Hay miles de millones que no tienen ninguna porción de la palabra de Dios. Y cuando escuchamos estas estadísticas tristes, debe movernos, debe cambiarnos, debemos tener compasión, debemos interesarnos, preocuparnos, y debemos hacer una diferencia. Debemos y podemos hacer una diferencia, y de esto estaremos predicando hoy. En primer lugar, queremos responder la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué debemos hacer una diferencia? Siempre habrá necesidades a nuestro alrededor y muchas personas ignoran o no se importan, no se interesan, pero como cristianos debemos hacer una diferencia. ¿Pero por qué? Vamos a ver 3 principios bíblicos de por qué debemos hacer una diferencia. En primer lugar, la perdición del pecador. En 2 Tesalonicenses capítulo 1 la Biblia dice: en llama de fuego, tomando venganza a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna destrucción de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia. El infierno es un lugar verdadero, un lugar terrible, y la perdición del pecador debe motivarnos para hacer una diferencia. Personas que mueren sin haber recibido a Cristo como único y suficiente Salvador pasarán una eternidad en este lugar de tormento, de llama, de llanto, el infierno. Pero la peor cosa del infierno no es el tormento físico, es la separación de Dios y de su gloria por toda la eternidad. Y debemos preocuparnos, debemos interesarnos y hacer una diferencia por causa de la perdición del pecador, sea nuestro vecino, sea alguien a través del océano. Si esa persona otra vez muere sin Cristo, va al infierno por toda la eternidad. Y por eso debemos hacer una diferencia. Las almas son importantes para Dios y deben ser importantes para el cristiano. La perdición del pecador. Cada vez que miramos a una persona debemos darnos cuenta que él tiene un destino eterno, o el cielo o el infierno.
y la mayoría, infelizmente, siendo pecadores y perdidos sin Cristo como Salvador, están en camino a este lugar, a la destrucción eterna y separados de la presencia del Señor y de su gloria. Pero en segundo lugar, ¿por qué debemos hacer una diferencia? No solo por causa de la perdición del pecador, pero el compromiso del cristiano. El compromiso del cristiano. Vayan a 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, y leeremos del 17 en adelante. 2 Corintios 5, 17, de manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es a saber, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué bendición, tenemos la palabra de la reconciliación. Y versículo 20 dice, así que embajadores somos de Cristo. Como si Dios os rogase por nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliaos con Dios. Vemos aquí el compromiso del cristiano. Tenemos una responsabilidad. Tenemos un nuevo propósito. Dice que las cosas viejas son pasadas y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Normalmente predicamos aquí acerca de la separación, que el cristiano debe hablar diferente, debe escuchar cosas diferentes, debe ir a lugares diferentes. Pero el contexto, y esto todo es verdad, pero el contexto aquí es misiones. Tenemos un nuevo propósito, debemos comprometernos con llevar el evangelio a toda criatura. Es el mandato. Alguien dijo que el último mandato del general debe ser nuestra primera prioridad. Y la última cosa que Jesús hizo antes de ascender fue decir a sus discípulos y a la iglesia que fuera a todo el mundo y predicara el evangelio de Cristo Jesús para la salvación de las almas, para cumplir, para salvar, rescatarlos de la perdición del pecador, y para que el cristiano tenga este nuevo compromiso, responsabilidad, faena, tarea de ser embajadores de Cristo, llevando la palabra de la reconciliación con el espíritu de la reconciliación y ver almas reconciliadas con Dios a través del evangelio de Cristo. Para los que no saben, yo soy director de un ministerio que lleva Biblias alrededor del mundo y hacemos viajes, unos 2 viajes por año. Normalmente vamos a países que hablan o inglés, español o portugués, ya que hablo estos idiomas. Hace varios años pregunté a mi pastor, ¿dónde quieres ir? ¿Hay algún país donde quisiera ir? Y él dijo, me gustaría ir a Rumania. Y mi primer pensamiento fue, bueno, yo no hablo rumanés y no tenía la verdad ganas de ir. Pero decidí, bueno, vamos a Rumania. Yo pensé que podría hacer lo que pido que otros hagan, ¿verdad? Que van en nuestros viajes, muchos no hablan español, por ejemplo, cuando vamos a países hispanos, pero pueden sonreír, entregar un Juan y Romanos y invitar o decir algo, ¿verdad? O invitación, algo así. Y fuimos a Rumania. Estábamos trabajando con 2 misioneros, con 3 iglesias en un pueblito, un pueblo y una ciudad. En el lunes repartimos materiales ahí en el pueblito, tuvimos un servicio esa noche y vino una visita, se llama Nicolai. Lo interesante es que después del servicio el misionero me lo presentó y dijo, Nicolai vive y trabaja en España. Y estaba visitando por unas semanas su familia en este pueblito en Rumania. Algunos dirían casualidad, no, esto es una cita divina. Y después del servicio Nicolai acabó de recibir una Biblia rumanés y yo pude testificar en español. Él ya tenía 10 años como camionero en Sevilla, España. Y pude mostrarle los versículos en su Biblia nueva. Y él los leía en rumanés y yo seguía testificando en español. Y al final, él oró en rumanés, no sé lo que dijo, pero Dios sabe, amén. Y recibió a Cristo como Salvador. Él me dijo en nuestra conversación que su esposa, Micaela, no vino porque, llegó familia de último momento y no vino al servicio.
Yo le dije que íbamos a tener un servicio en Onech el día viernes. No pensé que vendrían porque era más de 1 hora de distancia en la ciudad más grande donde íbamos a trabajar el resto de la semana y tener un servicio ahí en la campaña evangelística. Y entonces llegó el viernes y Nicolai y su esposa Mijaela vinieron en una pequeña motocicleta y estábamos bien encantados, por supuesto que vinieron. Y bueno, se acomodaron ahí en el lugar que alquilamos para el servicio. Y yo tuve el privilegio de predicar el Evangelio. El misionero interpretó y al final yo me senté aquí y él dio la invitación. Y yo me di cuenta, yo no sabía lo que él estaba diciendo, pero yo abrí mis ojos y varios romaneses habían venido, hermanos de su iglesia estaban tratando con ellos. Pero aquí en la pared estaba Nicolai y Mijaela. Y no había más obreros de la iglesia para hablar con ellos, así que estaban ahí parados. Y si fuera otra persona, yo no podría hacer nada. Pero yo me acerqué, pregunté por qué habían venido y Nicolai me dijo, mi esposa quiere tomar la misma decisión que yo tomé el lunes. Y bueno, acabé de predicar el Evangelio, entonces no tuve que hablar mucho. Pregunté algunas cosas, ella se arrodilló y oró en romanés. No sé lo que oró, pero Dios lo sabe y pidió que Cristo le salvara. El punto es que no es porque yo soy un súper cristiano, súper creyente, sino que estaba comprometido a esparcir el Evangelio de Cristo. Y estuve en el lugar correcto, en el momento correcto, con el Espíritu Santo y la palabra de Dios para poder predicar y compartir el Evangelio de Cristo. Y Dios hizo lo que solamente Dios puede hacer, convertir el alma, salvar las almas, pero nosotros debemos y podemos hacer una diferencia compartiendo el Evangelio. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque es nuestro compromiso, es nuestra responsabilidad. Somos embajadores, dice. Y un embajador que no habla, ¿verdad?, que no representa al que le envió, no tiene sentido. Pero infelizmente se dice que solamente el 5% de cristianos testifican. Esto significa que 95% de embajadores son embajadores inútiles, que no están propagando el Evangelio de Cristo, no están cumpliendo su propósito aquí en la tierra. A cristiano, Dios no te salvó solamente para llevarte al cielo, Él te salvó y te dejó aquí en la tierra para este compromiso de llevar el Evangelio a toda criatura. Y la tercera pregunta o respuesta, ¿por qué debemos hacer una diferencia? La perdición del pecador, el compromiso del cristiano y el deleite de Dios. El deleite de Dios, Él es digno, amén. Dios es digno en Revelación, Apocalipsis, al final de la Biblia. Si pueden ir hasta Revelación capítulo 4 y versículo 11, la Biblia dice, digno eres, oh Señor, de recibir gloria y honra y poder, porque tú creaste todas las cosas para tu placer, ellas son y fueron creadas. Yo fui creado para el placer de Dios. Tú fuiste creado para el placer de Dios. Y muchos hoy en día pues se están quejando. Yo entiendo, estamos en tiempos difíciles, muchos no pueden ni siquiera salir de sus casas. Ya no podemos reunirnos en la iglesia como normalmente. Los restaurantes están cerrados, muchos han perdido sus trabajos. Pero ¿sabe qué? No se trata de nosotros, de nuestro placer, se trata de Dios. Y yo no sé lo que Él está haciendo, pero creo que Él está haciendo algo. Y Él puede usar esta crisis del coronavirus para traer deleite a sí mismo, para traer honra y gloria. Y yo he escuchado de almas que antes estaban cerradas al evangelio, al misionero en Surinam, creo, habló de que estaba transmitiendo por internet. Normalmente no hacían esto, pero en estos días, por igual la crisis, están transmitiendo sus servicios y él tiene un convertido nuevo que está animado y compartiendo el evangelio. Su papá vive en España y bueno, sus hermanas ya habían recibido a Cristo, pero él estaba cargado orando por su papá, que no tenía interés en las cosas de Dios, era materialista y vivía en España. Y bueno, su papá le llamó en un domingo, momentos antes de que ellos iban a ver el video del misionero, el servicio transmitido por Facebook, creo.
Y el papá llamó al hijo y dijo, ore por mí, estoy pasando por un tiempo difícil. Y el hijo dijo, ¿sabe qué? Mi pastor, el misionero, estará hablando de esto, de ansiedad y de cosas así. Entonces el papá se unió con ellos a través de internet, ¿verdad? Y escuchó el mensaje y recibió a Cristo como Salvador. Dios está obrando y Dios es digno y debemos hacer nuestra parte, hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque Dios es digno y trae deleite a Dios. En Revelación, el siguiente capítulo 5, versículo 12, que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado el domingo pasado, celebramos no solo la muerte, sino la resurrección de Cristo Jesús, pero el Cordero que fue inmolado es digno de recibir poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y bendición. Dios es digno, amado oyente. Él es digno de que nosotros le representemos bien, de que nosotros llevemos el evangelio a nuestros vecinos y alrededor del mundo. ¿Por qué? Por causa de la perdición del pecador, para que pecadores ya no se mueran sin Cristo en camino al infierno, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y por esto debemos hacer una diferencia. Debemos hacer una diferencia para cumplir con el compromiso del cristiano de ser un testigo, de hablar a otros de Cristo, de ganar almas. Claro, Dios es el que salva, pero podemos introducirles las almas perdidas al que murió por ellos y que les puede salvar. ¿Y por qué? La razón más importante, no se trata del pecador, no se trata del cristiano, se trata de Dios, y deleite para Dios debe motivarnos para hacer una diferencia, porque Él es digno. Y quiero terminar contestando otra pregunta. Hablamos de por qué debemos hacer una diferencia, pero hablemos por unos momentos acerca de por cómo podemos hacer una diferencia. ¿Por qué debemos hacer una diferencia? Ya lo vimos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer una diferencia? 3 principios bíblicos. Vayan a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 y versículo 2. La palabra de Dios, Jesús, hablando de Jesús, dice, y les decía Jesús a sus discípulos, a la iglesia del Nuevo Testamento, la mies, a la verdad, es mucha. Es verdad hoy, ¿no? Millones, hasta billones de personas. La mitad de ellos, más de 3 billones de personas, nunca han escuchado el Evangelio de Cristo. La mies es mucha. La mies, a la verdad, es mucha. Más los obreros, pocos. Esto también es verdad hoy. Pocos obreros. Mormones, por ejemplo, tienen 60,000 de misioneros, 60,000 misioneros mormones alrededor del mundo esparciendo el evangelio falso, porque ellos no creen que Jesús es Dios. Y las cosas que creen son contrarias a la palabra de Dios. Lo digo no porque estoy en contra de los mormones, yo amo a los mormones, Cristo ama a los mormones, pero yo aborrezco religión falsa. Doctrina falsa que está llevando millones al infierno. Pero mi punto es que los obreros son pocos, porque aunque los mormones, una falsa secta, tienen 60,000 misioneros, de aquí en los Estados Unidos tenemos unas 12,000 iglesias, 15,000 iglesias bautistas independientes. Y de esas iglesias hay solamente unos 5,000 familias misioneras alrededor del mundo. Esto significa que requiere 3 iglesias para enviar un misionero. No creo que esto está bien. Yo creo que cada iglesia debe enviar por lo menos un misionero. Es el propósito de la iglesia: propagar el evangelio, multiplicarse. Pero los obreros son pocos, pero no es mi punto todavía. Aquí el punto es, Jesús dio la respuesta a este gran problema. La mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Cuál es qué dijo Jesús? Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Si nos ha acompañado, hace 2 semanas prediqué un mensaje acerca de la oración. Y de eso estamos hablando aquí, pedir. ¿Cómo puedo hacer una diferencia en cuanto a misiones, en cuanto a la perdición del pecador, sea mi vecino o almas alrededor del mundo que no han escuchado el Evangelio? Bueno, yo puedo pedir, hablar con Dios, orar, rogar, como Jesús dijo, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y no creo que tengo uno conmigo aquí, pero tenemos un mapa de oración, y si usted quiere uno más que nos escriba y solicite ese mapa de oración. Es un mapa para que nosotros como cristianos oremos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y si usted ora por unos 8 países por día, usted orará por todo el mundo en un mes. Yo lo he estado haciendo ya por muchos años, orando por todo el mundo cada mes. Y hay un país específico, el país de Gabón, por el cual oré por años sin saber de ningún misionero ahí. De hecho, en el mapa con los 227 países, hablando de la mies siendo mucha y los obreros pocos, con estos 220 y pocos países, hay 60 países que tienen menos de 1% de cristianos. Imagínense. Hay solamente unos 12 países, creo, si me acuerdo bien, que tenían más de 25% de cristianos. Solamente 12 países en todo el mundo que tienen más de 25% de cristianos. Y había unos 10 países que literalmente las estadísticas decían 0.0, no había cristiano ni siquiera uno. Así que hay una gran necesidad, y cuando empezamos a lanzar a publicar este mapa, en aquel entonces había 70 países, 70 países sin un misionero bautista independiente. Y gloria a Dios, este número está bajando, ahora son unos 50. Es decir que en los últimos años misioneros han ido por primera vez a unos 20 países nuevos. Pero todavía falta mucho. Y Gabón era uno de estos países que no tenía ni siquiera un misionero bautista independiente. Y hace un año yo conocí al hermano Fisa. Él es de Gabón, vino a los Estados Unidos, él fue salvo, vino a los Estados Unidos para estudiar la medicina, quería ser doctor, pero Dios tenía otros planes. Él fue discipulado y ahora está levantando su sostén, su apoyo para regresar a su propio país de Gabón como misionero. Y qué bendición fue conocerlo, porque fue una respuesta a mis oraciones. Cada mes yo había orado por Gabón, y cuando llegaba a estos países que yo no conozco misioneros, yo pedía: Señor, envíe por favor obreros a su mies, específicamente al país de Gabón. Y qué bendición fue conocer a este misionero que Dios primero este año estará en camino a Gabón, y estaremos ayudándole cuando llegue con Biblias, testamentos, Juan y Romanos, tratados, para poder sembrar la palabra de Dios, llevar el Evangelio a su propio pueblo, y que almas sean salvas, que Cristo sea magnificado. Pero ¿por qué? Bueno, yo no estoy diciendo que hermano Fisa va a Gabón por mis oraciones, pero Dios me ha dicho que debo orar. Debo orar. Y qué bendición es ver Dios contestando mis oraciones. Y yo sé que no soy el único orando. De hecho, hay un joven en nuestra iglesia que me dijo, no tengo tiempo para contar toda la historia, pero él estaba orando diariamente por Gabón, y Dios ha contestado su oración. Y ahora vamos a ver la segunda cosa que podemos hacer. ¿Cómo podemos hacer una diferencia? Bueno, pedir, orar. No importa la crisis, tú puedes orar, aunque no puedes ir al trabajo o no puedes salir a un restaurante, en tu casa puedes orar. Podemos pedir, no importa las circunstancias, ¿verdad? Podemos orar, podemos pedir al Señor de la mies. Y claro, hay otras cosas por las cuales podemos orar, y hablamos de esto ya 2 semanas atrás, principios de la oración. Pero aquí estamos hablando específicamente de misiones, y Cristo nos dijo que rogáramos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es su mies. Él es digno, como ya hemos visto, y debemos orar. ¿Qué tal, amigo? ¿Estás orando? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Dios, envíe obreros a tal lugar. Debemos orar.
debemos ser obedientes y responder a la petición que Cristo hizo de orar por obreros. En segundo lugar, debemos participar. Participar. En 1 Corintios 9:16 dice, porque aunque predique el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me está impuesta necesidad. Y ay de mí, dijo Pablo, ay de mí, si no predicare el evangelio. Claro, Pablo era un gran misionero, evangelista llamado por Dios para llevar el evangelio, pero nosotros también somos llamados por Dios. Tal vez no para ir a otro país tiempo completo, pero todos somos llamados por Dios para ser salvos y luego ser embajadores. Participar en la obra es lo que estamos diciendo. De hecho, Pablo, hablando a la iglesia en 1 Corintios 15:34, dice, despertad a la justicia y no pequéis, porque algunos no tienen el conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. ¡Wow! ¡Qué palabras pesadas! Pablo, sabemos que Pablo fue llamado, pero Pablo está hablando a la iglesia que debemos despertarnos. Ya es tiempo que la iglesia de Cristo se despierte, que ore por obreros y que participe en la obra del Señor de la mies. Podemos participar, debemos participar, compartir el evangelio, entregar un tratado. Y si no podemos salir de nuestras casas, que llamemos, que usemos nuestras redes sociales, ¿verdad? Y podemos hablar, podemos llamar, ver almas salvas por diferentes medios. Claro, Cristo es el que salva, Dios es el que hace la obra, pero Él quiere usarnos a nosotros y debemos y podemos participar. Kevin Carter era un fotoperiodista de África del Sur. Él tomó una foto de un buitre que se acercaba furtivamente a una muchacha hambrienta. Y es una foto real que se tomó en Sudán en el 1993. Esta foto se hizo famosa y de hecho él fue otorgado el premio Pulitzer en mayo de 1994 para la foto. Empezó a ser preguntado, ¿y qué pasó con la muchacha? ¿Qué hiciste? Y él dijo, no, yo no hice nada, solo tomé la foto. Y empezaron a enojarse y a criticar, especialmente después de escuchar que él estaba cerca a un lugar donde podría dar agua y comida a esta muchacha muriendo de hambre. Fue criticado por no ayudar a la muchacha en la foto y dijo que él no supo lo que pasó con ella. 2 meses después, él cometió suicidio. En su nota del suicidio, él dijo que él era deprimido y aterrorizado por los recuerdos vívidos de niños hambrientos. Qué triste historia. Un fotoperiodista que tomó su propia vida, deprimido, pero parte de su depresión fue la culpa de no haber ayudado a alguien cuando podía haberlo hecho. Y sí es triste. Y creo que debía ser criticado. Pero ¿qué tal nosotros, cristianos? Tenemos la verdad, tenemos el pan de vida, el agua de vida. Estamos en camino al cielo, gloria a Dios. Pero ¿y qué tal nuestros vecinos? ¿Qué tal las personas alrededor del mundo que están espiritualmente como esta muchacha muriendo de hambre en camino al infierno y nosotros no hacemos nada? No oramos, no participamos, damos excusas, decimos, ay, pero yo soy tímido. Los que me dicen, hermano Johnson, yo soy tímido, yo digo, bienvenido al club. Yo también soy tímido, pero Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder y de amor. Pero nos falta compasión, nos falta hacer una diferencia. ¿Cómo podemos hacer una diferencia? Podemos pedir, orar, podemos participar, hacer nuestra parte, llevar folletos, a hablar a otros de Cristo y hacer nuestra parte para cumplir la gran comisión que infelizmente se ha hecho la gran omisión en nuestras iglesias de hoy en día. Y finalmente, ¿cómo podemos hacer una diferencia? Pidiendo, participando y proveyendo. Para terminar, vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses
capítulo 4. Un pasaje conocido, muchos les gustan citar el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es un tremendo versículo, pero muchos lo sacan del contexto y dicen, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, tenemos que ver el contexto. Otros les gustan al final del pasaje en el versículo 19, mas mi Dios suplirá toda vuestra necesidad según sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Qué tremenda promesa. Pero ¿sabe qué? Esta promesa no es para cualquiera. Tenemos que ver el contexto. ¿De quién está hablando? Mi Dios suplirá toda vuestra necesidad. ¿Pero de quién? ¿Quién es vuestra? En el contexto es una iglesia que fue fiel para dar a la obra misionera. Que lo veamos. Versículo 15. Bueno, del 13 en adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todavía hicisteis bien en que comunicasteis con mi aflicción. Él está hablando de dádivas que esta iglesia dio a Pablo para la obra misionera. Versículo 15. Ya sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del evangelio, cuando me partí de Macedonia, ninguna iglesia comunicó conmigo en caso de dar y recibir, sino vosotros solos. Ahora, aquí veremos 3 razones para proveer. ¿Cómo podemos hacer una diferencia? Proveer, dar para que misioneros vayan a donde Dios les ha llamado a ir. Versículo 16, porque aún en Tesalónica me enviasteis lo necesario una y otra vez. La primera razón por la cual yo doy a la obra misionera por medio de mi iglesia es para suplir la necesidad del misionero. Hay misiones, nuestra iglesia apoya más de 60 misioneros alrededor del mundo. Y yo tengo una pequeña parte. ¿Por qué? Porque yo doy semanalmente por medio de mi iglesia a misiones para ayudar a suplir las necesidades de estos misioneros alrededor del mundo. Pero hay otras razones mejores. Versículo 17, Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, dice, no que yo busque dádivas, mas busco fruto que abunde para vuestra cuenta. No sé de ti, pero yo quiero fruto. Yo quiero fruto que abunde a mi cuenta. Y cuando yo leo las cartas de oración de misioneros que están sirviendo a Dios en otras partes del mundo, en lugares que yo probablemente nunca podré ir, pero ellos están viendo almas salvas, y porque yo he invertido en esta obra, la Biblia dice que parte de este fruto está siendo puesta a mi cuenta. ¡Qué bendición! Así que yo estoy invirtiendo en algo que no se pierde. Muchos están perdiendo dinero, sin duda, que tienen dinero en el mercado, ¿no? Por esta crisis, pero estamos hablando de invertir en algo espiritual, algo eterno, en las almas alrededor del mundo. Invertir, sí, suplir la necesidad del misionero, pero tener fruto que abunda en nuestra cuenta. Y finalmente la tercera razón en este pasaje, y la mejor razón, en el versículo 18, pero todo lo que tengo y abundo, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, escuche bien, sacrificio acepto y agradable al misionero. No es lo que dice. Si estás con la Biblia abierta, puedes ver que no es lo que es acepto y agradable al misionero, sino a Dios. El versículo dice, sacrificio acepto y agradable a Dios. Aquí vemos que cuando nosotros damos para la obra misionera, no solo ayudamos a suplir la necesidad del misionero y tener fruto a nuestra cuenta, pero agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Imagino que sí. ¿Estás dando a la obra misionera? Si no, no es el misionero que está perdiendo, ¿sabe? Porque Dios va a suplir sus necesidades. Es tú que estás perdiendo la bendición. No solo de suplir la necesidad del misionero, ayudar a suplirlo, pero tener fruto puesta a su cuenta, no del misionero, a tu cuenta. Y además, agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Y aquí veo una manera en la cual yo puedo agradar a Dios. Por esto estoy orando, y como he hecho a través de los últimos años, vamos a aumentar nuestra promesa de fe, como hacemos aquí en la iglesia.
quiero dar más a la obra misionera. ¿Por qué? Bueno, quiero ayudar más misioneros. Quiero que nuestra iglesia pueda apoyar más misioneros, no menos. Quiero más fruto a mi cuenta y de los misioneros. Y sobre todo, quiero agradar a Dios más con mi fe aumentada y confiar en Él, que Él dé por medio de mí a la obra misionera, proveer. ¿Cómo podemos hacer una diferencia? Pidiendo, orando, participando, testificando, evangelizando y proveyendo, dando a la obra misionera. Termino con esta ilustración. Hace años, un misionero regresó, estaba en los Estados Unidos, yendo a iglesias que les apoyaba, dando un reporte, predicando, y al final de un servicio él estaba en la puerta y una muchacha pequeña se le acercó y dijo: misionero, no tengo mucho, pero quiero darte lo que tengo. Y ella dio al misionero un centavo, un pequeño centavo. El misionero recuerda pensar a sí mismo: ¿qué voy a hacer con un centavo? Lo puso en su bolsillo. Después se puso a pensar y dijo: ¿sabe qué? Cuesta más o menos un centavo para publicar un tratado. Él dijo: yo voy a comprar un tratado y voy a darme cuenta de lo que hago con ese tratado. Él consiguió su tratado y, para hacer la larga historia corta, él regresó a India, donde era misionero. Se subió a un tren y estaba yendo a su lugar, y el tren se paró en una estación y un anciano entró en el tren y ya buscó un lugar donde tomar asiento, y se sentó enfrente del misionero. Este anciano no hablaba mucho inglés, y el misionero dijo que Dios le tocó su corazón y dijo: entrégale el folleto, el tratado. El misionero quiso discutir con Dios, pero él ni siquiera habla inglés. Su tratado era en inglés. Y Dios le dijo: dele el tratado. Finalmente el misionero dio el tratado al anciano y pasaron algunas estaciones. El anciano se bajó y el misionero fue hasta su destino final. Pasó un año más o menos y el misionero estaba regresando a la capital para a unas demandas, y cuando estaba en el tren, en la misma estación donde se bajó aquel anciano, el anciano subió otra vez. Al principio el misionero no lo reconoció, pero el anciano reconoció al misionero. Se acercó, se sentó y con su inglés quebrantado pudo compartir esta historia con el misionero. El anciano dijo que regresó a su tribu. Él era un jefe de una tribu. Nadie ahí hablaba inglés, y finalmente alguien le dijo: para que te digan lo que dice el tratado, tienes que caminar kilómetros hasta esa persona que te podrá indicar lo que dice el tratado. El jefe de la tribu caminó por kilómetros hasta llegar a donde alguien podía interpretarle el tratado. Ese jefe recibió a Cristo como Salvador, regresó a su aldea y predicó el tratado en su idioma a su gente, y la mayoría de su aldea recibió a Cristo como único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque una muchacha dio lo que tenía. No era mucho, pero poco es mucho en las manos de Dios, hermanos. Y debemos hacer una diferencia. Estamos en un tiempo interesante, ¿verdad? Creo que Cristo puede venir hoy. Yo no sé cuándo Él vendrá, pero creo que está listo. Creo que estamos cerca y hay poco tiempo para hacer una diferencia. Solo esta vida tenemos para hacer una diferencia. Después tenemos toda la eternidad para disfrutarlo con Dios. Pero yo quiero escuchar: bien hecho, fiel servidor. Yo quiero ver personas que estarán en el cielo. ¿Por qué? Porque yo oré, porque yo participé, porque yo di para la causa de Cristo y la gloria de Dios. Repasemos rápidamente por qué debemos hacer una diferencia. La perdición del pecador, el compromiso del cristiano y el deleite de Dios. ¿Cómo podemos hacer una diferencia? Pedir, orar al Señor de la mies, participar, testificar, ganar almas, compartir el evangelio por medio de tratados, llamadas o hablando a las personas, y finalmente proveer, dar a la obra misionera. Busquemos la faz de Dios, la palabra de Dios y su voluntad en nuestras vidas, pero no tenemos que buscar mucho para darnos cuenta que es su voluntad
que estemos involucrados en la obra de misiones, haciendo una diferencia. Oremos. Padre, gracias por haber hecho una diferencia en mi vida. Moriste en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre por mis pecados, resucitaste de entre los muertos, ahora ofrece el perdón y la vida eterna. Gracias por aquella persona que hizo una diferencia en mi vida. En mi caso fue mi propia madre, misionera por 45 años ahora en Brasil con mi papá. Y fue el 11 de enero de 1977 que ella hizo una diferencia en mi vida. Cuando me habló de Cristo, y claro, ya me había hablado muchas veces, pero ese día el Espíritu Santo de Dios hizo una diferencia en mi alma. Me convirtió, me arrepentí y creí en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por las veces en que yo he sido obediente y tú me has usado para ver otros venir a los pies de Cristo y ser salvos. Úsanos, Señor, por favor. Ayúdanos a hacer una diferencia en el día en que vivimos. ¿Por qué? Porque almas están en camino al infierno, la perdición del pecador. ¿Por qué? Porque es el compromiso del cristiano. Ayúdanos a cumplir nuestro compromiso. Y más que nada, el deleite de Dios. Ayúdanos a agradarte, Señor. ¿Cómo? Con nuestras oraciones, podemos pedir, debemos y podemos participar, testificando y finalmente proveyendo, Señor, dando a la obra de Dios, la obra misionera, aquí y allá. Usa este mensaje para tu honra y para tu gloria, te lo suplico, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, bendiciones.